Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más. Esta semana vamos a trabajar el proyecto 4 y será la semana 1, del 16 al 20 de noviembre de 2020. El tema es Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. Es el tema que vamos a tratar en este proyecto. La primera asignatura que vamos a ver es la asignatura de Lengua y Literatura, con el tema Origen de los acontecimientos más importantes o más relevantes de la humanidad. Y el subtema es Niveles de comprensión lectora, pero vamos a tratar el nivel literal. Muy bien chicos, existen más de una forma de leer. No todos leemos de la misma manera, pero además hay niveles de lectura. Tenemos aquí el nivel de comprensión lectora literal, el nivel de comprensión inferencial o interpretativa y el nivel de comprensión crítico o profundo. En otra ocasión ya habíamos hablado del nivel inferencial o interpretativo, que era cuando nosotros sacábamos deducciones. El nivel de comprensión lectora literal es el más sencillo de todos. Es la comprensión de todo lo que aparece explícito en el texto. Se entiende el contenido literalmente, tal como está escrito. En la comprensión inferencial o interpretativa, el lector y el texto interactúan. El lector activa sus conocimientos previos y se relacionan con el contenido. Se interpreta la información literal y se sacan conclusiones, aunque no aparezcan en el texto. Y la comprensión crítica o profunda, este nivel de comprensión, implica la capacidad de emitir juicios críticos sobre lo que se lee. Se comprende el texto a un nivel más profundo. Se ven razones y también se hacen deducciones. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí dos personas. Alguien puede leer y entender muchos de los significados escritos de diferentes maneras. Por ejemplo, en este texto está la palabra rojo y esta persona entiende muchos de los significados que pueda tener esta palabra, que es rojo. Pero alguien puede quedarse en la superficie del texto. Esa será una lectura más superficial. Quedarse en una idea superficial de lo que dice el mismo texto. Él cuando escucha la palabra, lee la palabra rojo, solo piensa en pintura, un color rojo. Vamos a ver otro ejemplo. Si a estas dos personas les damos dos naranjas y ellos tienen muchas ganas de comerse esta naranja, uno logra pelarle, logra sacarle la cáscara a la naranja y llegar a la pulpa. En cambio el otro no. ¿Por qué fue eso? Puede ser tal vez porque el uno tuvo las herramientas, la habilidad para llegar a la pulpa. Y si yo quiero llegar a la sustancia de esta naranja, puedo sacarle el zumo, el jugo. Ahí ya sería una comprensión más crítica, ¿verdad? Más profunda. Muchos lectores no logran sacarle la corteza o la cáscara al texto. Si nosotros hablamos metafóricamente, la literalidad es la corteza o la cáscara del texto. Cuando lo que yo leo está explícito, estamos ante un tipo de lectura literal. No tienes que hacer ningún esfuerzo para entenderlo o para identificar. No tienes que hacer un análisis detallado, solo estar atento a lo que dice el texto. Para ello, nosotros también utilizamos las preguntas literales, que son qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama. Recuerden que estos adverbios interrogativos van entre signos de interrogación y llevan tilde. Con estas preguntas literales nosotros podemos identificar ideas principales, identificar detalles y cuestionar conceptos. Como ya decíamos, si hablamos metafóricamente, la literalidad es la cáscara del texto. Vamos a ver ahora, entonces, cómo resolvemos nuestra ficha.
Aquí dice, actividad 1, tema origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Niveles de comprensión lectora, vamos a tratar el literal. Recuerden que el literal es lo que está explícito en el texto. Vamos a ver. Lee con atención el siguiente texto. Esto está en la página 5 de la ficha del proyecto 4. ¿Cuándo empezó la historia? Ya tenemos aquí una primera pregunta. ¿Cómo la hicimos? Utilizando las preguntas literales, que son estas. ¿Cuándo empezó la historia? Se toma como fecha de inicio la historia desde la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito, hace más de 5.000 años. Entonces, ¿cuándo empezó la historia? Hace más de 5.000 años. Ya tenemos un primer dato. Utilizando una lectura literal con las preguntas literales. Ahora, ¿quiénes escriben la historia? Los historiadores. Ya está contestado. Basándose en diferentes elementos a los que denominamos fuentes. Aquí podemos sacar otra pregunta. ¿Cómo escribimos la historia? Entonces la escriben con las fuentes. Hay fuentes escritas, documentos, cartas, libros, fuentes orales, como las historias y relatos que fueron transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, las cosas que te cuentan tus abuelos, tus papás, sobre cómo era nuestro país en otros tiempos. Arqueológicas como monumentos, objetos antiguos, que nos pueden dar datos valiosísimos sobre civilizaciones extintas. Entonces, las fuentes son las que nos ayudaban a escribir la historia. Ya tenemos otra pregunta. A partir del estudio y la comparación de distintas fuentes, los historiadores hacen la narración histórica. Se puede encontrar sobre un mismo hecho versiones distintas. Esto tiene que ver con que cada historiador puede dar una interpretación distinta a los hechos, como ya decíamos aquí en el ejemplo. Dos personas tienen un texto, el mismo texto, pero una puede darle una interpretación más crítica, más inferencial, y otro puede quedarse en un nivel literal. Es por eso que todos los historiadores, no todos tenían la misma versión. Y esto es bueno. Eso tiene que ver con que cada historiador puede dar una interpretación distinta a los hechos. Esto, lejos de ser una dudosa, enriquece porque nos ayuda a pensar de diferentes formas sobre un mismo acontecimiento. ¿Para qué sirve la historia? Puede servir para enriquecer, para que nos ayude a pensar de diferentes formas sobre un mismo acontecimiento. Luego acá tenemos otra preguntita que también la usamos con preguntas literales. ¿Para qué sirve la historia? En primer lugar, para conocer el pasado, para saber de dónde venimos. Ya tenemos dos respuestas ahí. En segundo lugar, ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. Quiere decir que lo que hicimos en el pasado ya no lo repetimos si fue malo. Y en tercer lugar, sirve para no volver a cometer los mismos errores, como ya decíamos, que se cometieron en el pasado. Y para recordar, la historia viene del latín recordi, volver a pasar por el corazón. Recordar viene del latín recordi, que significa volver a pasar por el corazón. Las situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro país, ese pasado no ha muerto, permanece presente en el mundo que nos rodea. Nos pertenece a todos y por tanto tenemos derecho a conocerlo. Podemos preguntar, ¿a quién pertenece la historia? Pues nos pertenece a todos, porque somos parte de ella. Vamos con la actividad. Seguimos en la actividad 1, pero el punto 2. Niveles de comprensión lectora. Para lograr una comprensión literal del texto, formula una serie de preguntas a partir de los siguientes enunciados. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Entonces tenemos aquí qué, quién, cómo, cuándo. ¿Qué es lo que dice el texto? Habla sobre historia. ¿Quién escribe la historia? Los historiadores. ¿Cómo escribían la historia? Basándose en diferentes fuentes, como ya decíamos, escritas, orales, que se transmitían de generación en generación. ¿Cuándo empezó? Hace 5.000 años. ¿Para qué sirve? Pues para conocer el pasado, para saber de dónde venimos y para resolver
para no volver a cometer los mismos errores. Aquí podemos seguir poniendo más preguntas y hacer un nivel literal, nivel de comprensión literal de este texto que nos pone la ficha. Muy bien, chicos, espero que les haya servido esta explicación de lengua y literatura. Ya les voy a pasar las demás materias. Por esta ocasión vamos a tratar solo literatura. Que tengan un lindo día.